El teorema de Fermat es considerado como uno de los problemas matemáticos más importantes de toda la historia de la humanidad. Este teorema se representa con la siguiente ecuación, que es a elevada sobre n más b elevada sobre n igual a c elevado sobre n. Dentro de la matemática, toda representación que tenga el signo igual forma parte o es sinónimo de una ecuación. A partir de esta ecuación apareció uno de los teoremas más complejos de toda la historia de la ciencia. ¿En qué consiste esta ecuación? En donde A, B y C son números enteros positivos. Dentro de la matemática, un número entero puede ser cualquier representación numerológica, como es el caso de 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Pero existen dos clasificaciones de los números enteros, los cuales son positivos y negativos. Los positivos son 10, 20 o 30. Mientras tanto que los números enteros negativos son aquellos que tienen el signo menos, que puede ser menos 10, menos 20, menos 30, entre otros números más. Luego de haber explicado detalladamente los números enteros positivos, se analiza a n, que viene a ser la base estructural de que un número pueda multiplicarse. N dentro de la matemática siempre se la traduce como elevado. Entonces, el teorema de Fermat, mediante esta ecuación, sostiene que los números enteros positivos elevados mayor que 2 dan una respuesta similar a el aspecto de la ecuación. Entonces, ¿cómo se explica esto? Tenemos una ecuación básica. 2 más 1 es igual a 3. Entonces, ecuación es sinónimo de igualdad. Tiene que ser lo mismo. 2 más 1 da 3. Esto es igual a 3. Tenemos la ecuación. Es una igualdad. Pero ¿qué pasa con el teorema de Fermat? Muchos matemáticos han analizado que a elevada sobre n más b elevada sobre n no es igual a c sobre n. Y entonces han existido múltiples experimentos matemáticos y numerológicos para analizar este concepto. Han tenido que pasar cientos de años para que abra una solución a esto. Y el aspecto claro a considerar esto es, pongamos que a elevada a n
es 2 elevado al cuadrado más b elevado a la n. Pongamos un ejemplo de que sea 3 elevado al cuadrado. Este es igual c elevado a la n. Es el resultado. Pongamos un ejemplo que vendría a ser 4 elevado al cuadrado. Entonces, 2 elevado al cuadrado da 4. 3 elevado al cuadrado da 9. 4 al cuadrado nos da 16. 9 más 4 nos da 13. Sobre el 4 elevado al cuadrado, que era 16. Por lo tanto, esto no es una ecuación, no es una igualdad. Y los científicos especializados en matemática han desarrollado múltiples experimentos analizando número por número para ver si se puede dar una igualdad. En este caso utilizamos el número de 4 y el otro de 3. Y no nos dio el resultado de 4. En este aspecto analizamos los números de 2 y 3 y no nos dio la respuesta idéntica. Hay que analizar que dentro de la matemática una ecuación es similitud o igualdad de términos. Por lo tanto, en este caso no nos dio el resultado. Hagamos un ejemplo más. Pongamos a AN sobre este concepto. 1 elevado al cuadrado más b elevada a la n. Pongamos otro término que vendría a ser 8 elevado al cuadrado. Esto es igual c elevado sobre n. Pongamos un resultado de 9 elevado al cuadrado. Entonces hagamos la ecuación. 1 elevado al cuadrado nos da 1. 8 elevado al cuadrado da un resultado de 64. 9 elevado al cuadrado nos da 81. 1 más 64 es 65. Y el resultado de 9 al cuadrado es 81. Por lo tanto, otra vez no se dio la igualdad o ecuación. Y así han pasado cientos de años en donde los matemáticos han utilizado todos los números para ver si puede haber una ecuación cierta dentro de este teorema. Entonces, la solución a este teorema se dio con números infinitos. Y se utilizó lo que es la computación. Mediante números infinitos y la investigación experimental de la computación en la matemática, se pudo analizar términos idénticos con la ecuación del teorema de Fermat. Entonces, luego de tantos años de investigación y el gran desarrollo tecnológico, se pudo comprender que si ponemos números infinitos, nos puede dar esta ecuación. Pero si ponemos números exactos, como es el caso de 1, 2, 3, 4, entre otros más, jamás nos va a salir la ecuación. Y esto es lógico, porque a elevada a la n más b elevada a la n es igual a c elevado a la n, siempre tiene que tener una comparación lógica. Entonces, mediante el uso de la computación y los números infinitos, se pudo igualar esta ecuación.
Hay que analizar que una simple ecuación dentro de la matemática puede ser 4 más 2 es igual a 6. Hacemos la operación 4 más 2 es 6. Y el resultado del lado derecho también es 6. Y esto es una igualdad. Esto es una ecuación básica de la matemática. Pero dentro de este teorema de Fermat, las cosas se complican porque está elevada a la n. En este caso es al cuadrado. Inclusive se puede hacer términos elevado al cubo. Y los matemáticos lo han desarrollado, pero no han encontrado una solución. Pero ya con el gran desarrollo de la tecnología se analizó la solución. Entonces, la conclusión al teorema de Fermat es que en la ecuación jamás se debe de utilizar números enteros básicos, sino se debe de utilizar números infinitos que se representan por lo general como 0, 18, 19, 20 o inclusive el número pi que representa 3, 14, 16 y al infinito. Esta es la solución al teorema de Fermat y su ecuación, la utilización de números infinitos. Este teorema ha sido uno de los más complejos para la matemática, pero ha sido esencial para analizar cómo la numerología puede combinar la lógica, la creatividad y la genialidad en beneficio de la ciencia. El teorema de Fermat representa el gran esfuerzo que han hecho los matemáticos por descubrir una solución a una de las ecuaciones más complicadas de toda la historia de la humanidad.